Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal del canal Red Más, donde le hacemos seguimiento a las circunstancias que afectan su bolsillo y que afectan nuestro bolsillo. Y evidentemente el tema de esta semana, como el tema de los últimos días, es la guerra en Ucrania. Su impacto no solo sobre la economía de Ucrania, también rusa y también mundial, sino también sobre la economía colombiana. Vamos a hacer todo el análisis. Pero fuera de eso tenemos resultados de una encuesta que hizo la consultora KPMG sobre delitos informáticos. Ahora que está tan de moda este tema de los delitos informáticos, ¿de qué se trata, César? Hola Mauricio, hola Karen y hola para todos nuestros televidentes. Pues así es, Mauricio, aunque parece un tema menor, los delitos informáticos ya están golpeando seriamente a todas las empresas. Muy bien, vamos a ver los resultados de esa encuesta que hizo KPMG entre más de 600 empresas en toda América, y ahí hay empresas colombianas. Pero también, hablando de empresas colombianas pujantes que arrancan bien el año, vamos a tener una entrevista con Lucio Bernal, el presidente de Home Century, esa empresa del retail que está presente en varias ciudades de Colombia, a ver cómo pinta el año y a ver cómo está viendo la situación actual. Y Karen, nosotros después vamos a irnos como de rumba, ¿o cómo es la cosa? Bueno, Mauricio, sí, tú eres el que sabe, pero hoy vamos a conversar sobre la reactivación de negocios, específicamente sobre cómo se ha movido la música en vivo en los bares. Está regresando la música en vivo a los bares y vamos a hablar con uno de los protagonistas. Todo eso en Impacto Económico que arranca en este momento. No se vayan, que ya estamos acá. Compleja situación la que vive Rusia y Ucrania y por supuesto todo el mundo. Esto es grave en muchos puntos de vista. Aquí por supuesto nos compete evaluar cuáles son esos aspectos económicos. Mauricio, recapitulemos cuáles han sido las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia dentro de todo este conflicto. Desde la semana pasada que habíamos estado hablando de este tema, Karen, han pasado muchas cosas y las principales sanciones que le ha impuesto Occidente a la economía rusa son las siguientes: aislamiento financiero, aislando a los bancos de Rusia, a los principales bancos de ese sistema SWIFT, que es el sistema de comunicación entre entidades financieras que permite hacer transacciones. En otras palabras, la aísla por completo. En segundo lugar, congelar reservas internacionales. Es cierto que Rusia tiene más de 600.000 millones de dólares en reservas internacionales, pero buena parte están en Estados Unidos o en Europa, y esas están congeladas en este momento, lo que significa mucho rigor para la economía rusa. Después, el cierre del espacio aéreo. Ayer nomás el presidente Joe Biden anunció en su discurso del Estado de la Unión que el espacio aéreo de Estados Unidos se cierra para Rusia, así como lo han hecho otras latitudes del mundo. Y finalmente, sanciones individuales a la gente cercana a Vladimir Putin, pero también a los oligarcas rusos que viven felices alrededor del mundo mientras en su país están haciendo esta clase de atrocidades, Karen. Vemos entonces que hay sanciones muy fuertes y claramente esto impacta a la economía rusa. ¿Cómo es que se ve impactado este país en materia económica, Mauricio? Pues Karen, el impacto sobre la economía rusa tiene diversas dimensiones. La primera, la devaluación del rublo, empezó con una devaluación del 30% en solo 24 horas y después se fue atenuando, pero ha tenido una gran devaluación la moneda rusa. En segundo lugar, para poder controlar la salida de capitales, aumentaron las tasas de interés de menos del 10% a 20%. Terminó haciéndose un aumento de tasas de interés en Rusia para evitar salida de capitales. Control de capitales, eso ha significado que la gente tiene de alguna manera aprisionada su plata en la economía rusa, y el cierre de la bolsa de valores. 2 jornadas consecutivas de cierre de la bolsa de valores, también congelando en gran medida las actividades financieras dentro del mercado de capitales ruso. Karen, un impacto significativo. Claro que sí, y hay también un impacto económico en Colombia, Mauricio. ¿Cuál va a ser ese impacto en nuestro país por este conflicto que a simple vista pues no es tan evidente? Pues Karen, en una economía globalizada como en la que estamos, nadie se salva de lo que pase al otro lado del mundo. Por eso, para evaluar las implicaciones en la economía colombiana, tenemos un experto. Es Germán Cristancho, él es el gerente de investigaciones y estrategia de la vivienda Corredores, Karen. Germán, muy buenas noches. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros en Impacto Económico, y queríamos preguntarle sobre justamente ese impacto del conflicto. ¿Cuál va a ser la implicación en Colombia en temas de inflación, pues justamente todo esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania? Muy buenas noches, Mauricio y Karen. Pues en términos generales, aunque Colombia no tiene un vínculo directo con Rusia y Ucrania en términos de cercanía o en términos de unos lazos comerciales supremamente fuertes, es decir, Colombia en términos de comercio con Rusia y Ucrania no tiene un porcentaje muy alto de sus flujos totales.
Sí es cierto que el impacto se siente por un lado porque países como Rusia son proveedores o productores importantes de fertilizantes en el mundo. En el caso, por ejemplo, de Ucrania también tiene una participación importante a nivel internacional en la producción de algunos productos como grasas, aceites, en general muchos bienes que tienen una relación grande con el sector agrícola en nuestro país. Así que el impacto viene por un incremento en los precios, incremento en los precios tanto a nivel directo como a nivel internacional general. Y si bien este no es el único efecto, pues porque se aumentan también, y lo que estamos viendo es un aumento significativo en los precios de la energía, del petróleo significativamente, y esto podría llegar a ser de alguna forma una noticia positiva para Colombia en términos de exportaciones, en términos de ingresos para Ecopetrol y así sucesivamente. Pues de todos modos esto también se podría traducir en un aumento de los precios de los combustibles en nuestro país. Entonces, sin duda, el efecto es más un choque al alza por restricciones en la oferta y por mayores precios de la cotización internacional de las materias primas. Bueno, Germán, hace 3 o 4 semanas todos estábamos recomponiendo nuestras proyecciones de crecimiento para este año y se nos viene encima este conflicto. ¿Esto tendrá impacto sobre el crecimiento de la economía colombiana o no sabemos todavía? Mauricio, yo creo que sí, y sobre todo porque esto tiene un impacto sobre la economía global. Al final, lo que se esperaba ya para el año 2022 era una moderación en el crecimiento de la economía mundial, pero al ver un aumento tan importante en los precios y en los precios de los productos energéticos, hoy, por ejemplo, en Europa se reportó la inflación de los últimos 12 meses en Europa llegó a niveles de 5.8%, pero el componente de energía presentó una variación cercana al 31-32%. Esto al final es un impacto directo para el consumo y lo que estamos viendo es un entorno económico en el que estos mayores precios, que no vienen dados por mayor demanda, sino por restricciones de la oferta internacional, van a terminar afectando la disposición a consumir a nivel mundial, están llevando a que las expectativas de crecimiento global se disminuyan, las expectativas de crecimiento regional se disminuyan y por consiguiente la expectativa pues, de crecimiento de nuestro país se puede ver afectada a la baja. Y finalmente algo que siempre nos preocupa, que siempre nos quita el sueño y es la tasa de cambio, el precio del dólar. ¿Es fácil anticipar qué impacto tendrá este conflicto sobre la tasa de cambio en Colombia? En el contexto general de dólar, el dólar se ha fortalecido frente a todas las monedas a nivel internacional. Pero como este ha sido un contexto en el que las materias primas han aumentado de precio significativamente, han sido las monedas latinoamericanas las que han tenido mejor comportamiento y en el caso del peso colombiano también hemos visto una apreciación, es decir, que el dólar ha ido descendiendo. Con esto yo diría que la volatilidad va a estar al orden del día, va a seguir estando muy alta, pero los choques o los incrementos que se preveían hace unas semanas o hace unos meses para la tasa de cambio se han ido moderando por cuenta de un precio de petróleo muy alto. Yo lo que terminaría diciendo es que esas presiones bajistas para el dólar, producto de ese precio de petróleo alto, sí se ven muy mitigadas o muy contrarrestadas por un entorno que claramente es de alta incertidumbre y en donde Colombia pues tiene un desbalance en sus cuentas externas muy amplio que lo hace muy vulnerable al sentimiento de los inversionistas internacionales. Bueno, ahí está con ustedes Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores. Germán, muchísimas gracias por este análisis y compartirlo con nosotros aquí en Impacto Económico. A ustedes muchas gracias. Ay, los delitos informáticos. Al final del año pasado supimos que la página del DANI había sido hackeada. Hace apenas 3 semanas la del INVIMA, parálisis en Buenaventura. ¿Qué pasa con los delitos informáticos? Hay un nuevo estudio que nos muestra la incidencia. César, ¿cómo es la cosa? Así es, pues como usted menciona, entidades oficiales han sido afectadas por los cibercriminales, pero también muchas empresas. Incluso el 1.5% de las ganancias ya se estarían perdiendo por este tipo de delitos, Mauricio. En este estudio que nos va a mostrar César a continuación, hay empresas colombianas evaluadas, pero también de todo el continente. Esta es la nota de César.
¿Cuántas horas del día pasa usted frente a la pantalla del computador o revisando los correos sobre temas laborales desde su celular? Seguramente no serán pocas, pues la pandemia también trajo consigo la digitalización de varias labores y funciones que ahora se hacen desde su casa o sin tener que ir hasta la oficina. Con los avances también aumentaron los riesgos, pues ahora la inseguridad no solo está en las calles, sino la red también está en alerta por los delitos informáticos. El tema no es para nada sencillo y preocupa a los trabajadores y a los directivos de compañías de todos los tamaños, pues los ciberdelitos ya se empiezan a sentir en los bolsillos. Según un estudio hecho con 642 empresas, entre ellas multinacionales como Bimbo, Uber y Ford, entre otras empresas, incluidas colombianas, los fraudes informáticos ya le cuestan el 1,5% de las ganancias de las compañías, una suma que se calcula en millones de dólares. Las empresas consultadas por la firma internacional de auditoría y asesoría fiscal KPMG están el 58% en América Latina y el 42% en Estados Unidos. De esas empresas, el 83% considera que durante el 2021 sufrieron un ciberataque y 9 de cada 10 directivos dicen que el trabajo en casa ha contribuido con la vulnerabilidad por la falta de monitoreo en sus datos. Hay una que se ha presentado muchísimo el año pasado y sobre todo a raíz de la pandemia, que se llama Business Email Compromise, que quiere decir que, por ejemplo, si hay un CEO, un financiero o alguien que está haciendo una transacción y que efectivamente está enviando los datos de una transacción, los hackers interceptan esto y le cambian nada más una letra o un punto al correo electrónico. Los daños por los delitos informáticos varían, pero en la mayoría de los casos, más precisamente en el 58% de los casos, las empresas sufrieron una pérdida económica, en el 20% hubo daños reputacionales y en el 22% el ciberataque le hizo a la empresa lidiar con una investigación derivada. En cuanto a los responsables, hay un dato alarmante, y es los delitos en los que hay colaboración de empleados de la compañía con el 20%, aunque en la mayoría de los casos, un 25%, el delito es cometido por una organización criminal. 20% son atribuidos a los proveedores y el otro 20% a algún cliente. Desde hace unos años en el Congreso de la República se promulgaron nuevos delitos relacionados con acceso abusivo de sistemas informáticos y otros que han permitido volver delitos esta clase de actividades. Según la policía, los ciberdelitos son las conductas criminales con mayor aumento en los últimos 3 años, con más de 33.000 casos el año pasado, una cifra preocupante si se compara con el delito más denunciado en el país, que es el hurto, con 166.000 casos en 2021. Ante este panorama es importante seguir algunas recomendaciones, como no ingresar usuarios y contraseñas en links sospechosos y no hacer clic en este tipo de enlaces. Y si cree que su empresa es muy vulnerable, asesórese de los expertos. Bueno, César, la conclusión que me queda a mí con estas tremendas cifras es que el tamaño del problema depende del tamaño de la empresa en gran medida. Algunas tendrán que buscar consultores externos, ¿sí o no? Así es, el problema se calcula en millones de dólares y lo que recomiendan los expertos es asesorarse bien, Mauricio. Bueno, muy bien. Bien asesorados son otros que andan en este momento en el negocio del retail. No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación con Lucio Bernal, el presidente de Home Century, una de las grandes empresas de retail en Colombia, que nos va a contar cómo arrancó el año. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía nacional y un protagonista central de no este año ni los últimos años, sino ya de quinquenios, es el retail, el comercio al por menor en gran escala, es decir, lo que en algún momento fue la transición de grandes superficies que acumularon ferreterías y demás, y hoy son estos almacenes que tienen toda clase de productos. Tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de ese sector, Lucio Bernal, el presidente de Home Century. Bienvenido, Lucio, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Bueno, Lucio, en primer lugar, ha sido duro para el comercio todo este tema de la pandemia, la salida de la pandemia, pero el comercio, así como fue uno de los más golpeados al comienzo, se recuperó bastante. ¿Cómo cerraron ustedes en Home Century el año anterior? Como tú dices, el golpe de la pandemia fue muy fuerte. Nosotros tuvimos que cerrar tiendas mes y medio en marzo del 2020.
Poco a poco se fue recuperando, inicialmente con los despachos de e-commerce y los despachos a domicilio, y poco a poco, a medida que se fue dando la apertura y la posibilidad que las personas fueran a las tiendas, ha habido una recuperación muy importante. El año 2021 que terminamos fue un año donde, con respecto al 2020, crecimos 29%, porque en el 2020 se habían caído las ventas, pero con respecto al 2019 crecimos 12%. Entonces, al final sí ha habido un crecimiento y ha habido una dinámica muy importante. Ya con una recuperación importante frente a la prepandemia, frente al año 2019. Es una gran noticia. Pero hoy en día hay unos desafíos importantes. Por ejemplo, el desafío de la crisis de los contenedores. ¿Cómo es el tema de los costos de los contenedores para una empresa como Home Sentry, que importa buena parte de su surtido? Correcto, sí, ha impactado de una forma muy fuerte. Un contenedor, nosotros pagábamos, antes de la pandemia, pagábamos $3.000 por un contenedor de 40 pies, digamos, de China a Colombia. En este momento estamos pagando entre $13.000 y $14.000 por traer ese mismo contenedor. El flete interno también ha subido. Entonces, esto impacta de una forma muy importante. Si uno tiene un contenedor que el valor FOB de esa mercancía que hay adentro vale, hay inclusive contenedores que vale $15.000 la mercancía, y si el flete vale $13.000, quiere decir que el costo, una vez puesto en Colombia, prácticamente se dobló. El costo original de la mercancía se dobló por concepto del flete. Entonces sí ha impactado de una forma muy grande. Yo creo que esto ha ido repercutiendo en los precios. Uno trata de hacer lo más posible por tratar de evitar esa alza de precios, pero esto ha tenido impactos del 6 al 18 o 20% de los precios de algunas cosas. Hay un tema que preocupa mucho a los comerciantes en general y que tiene que ver con una norma que tienen los tratados de libre comercio, y en concreto el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que permite traer pedidos por debajo de $200 libres de impuestos. Y en esa medida, digamos que si yo hago un encargo por correo y me llega libre de impuestos con menos de $200, pues hay una competencia, digamos, por lo menos desigual con el comercio en general. Sí. ¿Esa norma no la iban a ajustar? A ver, nosotros creemos, esa es una norma por la cual a través de FENALCO hemos llamado la atención. Yo diría que eso es una competencia desleal, porque el producto entra, no paga arancel, que los que importamos legalmente pagamos arancel, no paga IVA, 19%, casi 20% de diferencia por concepto de IVA ya es una cosa muy relevante. Por otro lado, nosotros para traer un producto necesitamos norma técnica. En este caso, todos los productos entran sin ninguna norma técnica. Yo, para traer una lámpara, tengo que tener una norma técnica que me vale $1,5 millones, $2 millones por referencia. Y entonces, digamos, esto se peleó. En la última reforma tributaria lo trataron de corregir, pero el lenguaje de la última reforma tributaria es que, por ejemplo, los productos procedentes de Estados Unidos, y China está, no es producto de origen de Estados Unidos, es producto procedente. Entonces, a través de Estados Unidos nos están entrando cantidad de productos chinos en esas condiciones, y creo que sí es en detrimento tanto del comercio organizado como de los ingresos del mismo gobierno por efectos de aranceles y de IVA. Uno esperaría que esa norma se termine ajustando como corresponde. Si se negoció con un país, que sean los productos originarios de ese país los que se beneficien, pero no procedentes, porque se da la famosa triangulación desde el resto del mundo. Finalmente, Lucio, ¿cómo pinta este año? ¿Lo veo optimista? ¿Lo veo tranquilo? No, nosotros creemos que este va a ser un buen año. Creo que arrancó supremamente bien. Hacia finales de enero, digamos, uno en retail como que está tomando el pulso día a día, porque uno ve qué pasó hoy en las ventas. Nosotros tenemos 12 tiendas en 7 ciudades del país, pero vemos en términos generales un buen año. Nos afanan el impacto de los precios, nos afana de que esto de pronto disminuya el consumo, pero vemos un buen año hacia adelante. Nosotros esperamos crecer alrededor del 10% este año. Vamos a ver si se da. Esperemos que así se dé. Ha sido Lucio Bernal, el presidente de Home Sentry, explicándonos cuáles son las dificultades que encara este sector del retail, pero también las grandes oportunidades que siguen explotando para bien del sector y para bien, por supuesto, de la empresa. Muchas gracias, Lucio, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Gracias.
Bienvenidos de vuelta a Impacto Económico. Muy interesante esa entrevista a Mauricio, a Lucio Bernal de Home Center, muy reveladora. Esperemos que todo vaya progresando de la mejor manera para estas empresas que se sitúan en Colombia. Mauricio, a mí se me hace que tú eres como un hombre a ir a toques, ¿no? Y a escuchar música en vivo. ¿Es así o me equivoco? Pues así es. Lo que pasa es que en pandemia nos tocó guardarnos a todos y mientras estábamos guardados, la gente que vive del entretenimiento, de darnos alegría, de darnos esa felicidad de estar tocando música en vivo en los bares, también tuvo que cancelar sus actividades, Karen. Bueno, es por eso que aquí en Impacto Económico Mauricio se salió un momentito del estudio para mostrarnos la maravilla de la reactivación económica con lo que tiene que ver de la música en bares en vivo. En Impacto Económico estamos con los negocios que se están reactivando, con las actividades económicas que se están reactivando después de la pandemia. Y una de ellas es la música en vivo en establecimientos, en bares, en restaurantes, en tabernas. Y por eso está con nosotros un vocero de lujo de ese sector, que es Roberto Caicedo. Roberto, bienvenido a Impacto Económico. Gracias, muy amable. Bueno, para quien no te reconozca así de primerazo, acuérdanos qué era San Sebastián el bar, qué era San Sebastián la banda. Cuéntanos un poco. Bueno, San Sebastián fue un lugar espectacular que lógicamente tal vez lo vamos a continuar, donde se reunían todos los cantantes a hacer eso, en una forma muy descomplicada, ¿no? Allá iba Shakira, Cepeda, Cabas, todo el mundo nos reuníamos de miércoles a sábado a tocar acústico. Impresionante. Luego me pasé a la 93 e ya tocó armar una banda porque era un sitio de 700 metros de la casa y armamos una banda con la cual seguimos tocando, ¿no? Entonces, eso era como el orden de la historia de San Sebastián, con comida, etcétera, y todo esto, carne. Bueno, y con esa experiencia, evidentemente, la pandemia tuvo que significar un golpe muy grande. ¿Cómo fue este negocio durante la pandemia? ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con los empleados? ¿Qué pasó con el establecimiento? La pandemia realmente nos iba matando a todos, ¿no? Realmente fue un caos impresionante, nos comunicábamos entre todos, no había foro, no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué? Empezamos a pensar a ver qué hacíamos, trabajando con cuestiones de grabaciones, tenemos un estudio con mi hijo en el cual hacemos muchos trabajos de ese tipo y realmente también se hizo muchos virtuales, ¿no? Conciertos virtuales, últimamente comenzaron los privados y ahorita ya estamos reactivados gracias a que el aforo de 100 personas, perdón, del 100% ya está permitido, luego ya estamos en plan de volar nuevamente. Bueno, hablemos de ese regreso. Finalmente la música en vivo vuelve a los establecimientos, ya empezó a volver, ustedes están regresando, justamente en esta semana en que estamos emitiendo, ustedes van a tener un regreso. ¿Cómo es el volver a agarrar a la gente, el volver a conectarse? ¿Han mantenido ensayos todo el tiempo? ¿Dónde se van a presentar? ¿Cómo es este regreso? Muy bien, sí, siempre hemos estado conectados, lógicamente, con toda la gente, es impresionante. La gente de San Sebastián nos escribe, nos manda por WhatsApp, por correos por todas partes, que cuando abrimos, etcétera. Y con base en eso, pues tenemos la gente ahí calientica, digamos. Y siempre que hemos hecho hasta los virtuales ha sido espectacular. Y ahora para los presenciales, que vamos a hacerlo mañana jueves, en Wow, un bar en la 82, ya está bien lleno el sitio, creo que quedan muy pocas boletas, o sea que aprovechen. Bueno, entonces se llama Wow, el bar en la calle 82, mañana jueves. Con toda la banda, vamos a estar toda la banda de San Sebastián dirigida por Juan Sebastián Caicedo, mi hijo, que es el maestro de maestros, va a estar espectacular. Excelente, son las buenas noticias que nos ha traído Roberto Caicedo, quien es vocero de este negocio que se está reactivando, la música en vivo en los establecimientos, la música en vivo que tanta alegría y tanto nos cuida el espíritu a todos. Gracias, Roberto, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, me siento muy honrado que me hayas invitado a este programa tan espectacular, que realmente todo en mi casa no lo perdemos nunca, de verdad. Gracias. El gusto es mío. Muy amable. Como siempre, se nos va volando el tiempo en Impacto Económico y uno queda medio agobiado con la crisis en Ucrania, con el tema de los delitos informáticos. ¿No hay algo que nos alivie el espíritu, Karen? Claro que sí. Mientras todo eso ocurre, también hay contrastes positivos, como la pujanza de los empresarios colombianos y, por supuesto, la reactivación económica con la música en vivo. Bueno, César, ¿qué queda del programa de hoy? Ilumínenos el espíritu un poquito. Pues Mauricio, nos quedamos con esa compleja situación que afecta a Colombia por el tema de Rusia y el tema de los delitos informáticos que afectan a las empresas, pero en cualquier momento también lo pueden afectar a usted. Complicado. Gracias por iluminarme el espíritu con tanto optimismo, pero la economía colombiana sigue adelante y ustedes siguen con nosotros dentro de 8 días que volvemos a Impacto Económico a evaluar lo que afecta a su bolsillo y lo que afecta a nuestro bolsillo, aquí desde los estudios de Plaza Claro.